Listísimo. Bueno, pues voy a empezar porque hay bastante contenido en esta tarde en el tema que nos eh, toca el día de hoy y que al final de la presentación ustedes van a recordar parte del tema de la semana pasada que tenía que ver con el clima organizacional, ¿ok? Hoy vamos a ver el diagnóstico del área de recursos humanos, y que es una actividad muy interesante para los psicólogos a final de cuentas, y cómo uno de esos elementos que también se diagnostica es el clima organizacional y que determina en gran medida el buen funcionamiento de los equipos de trabajo. Entonces, dicho lo cual, voy a permitirme presentar pantalla. Creo que ya nos estamos viendo. Voy a detener un momento mi video. Si alguien quiere participar, con gusto abra micrófono porque va a haber un momentito en que no los vea. ¿Ok? Como es este momento. Hoy nos toca el tema del diagnóstico estratégico de los recursos humanos. ¿A qué se refiere el diagnóstico estratégico de los recursos humanos? Bueno, cuando hablamos de un diagnóstico, hablamos de la posibilidad de evaluar qué está sucediendo, qué encontramos como necesidades o problemáticas en un ámbito determinado. Y tenemos varios ámbitos que observar por parte del diagnóstico. Acuérdense que en una empresa es muy importante siempre que presente cuál es su plan de trabajo de negocios anual, quinquenal, semestral, ¿no? Es muy importante que la estrategia de recursos humanos esté alineada con esta parte, ¿no? Porque de lo contrario, a ver, déjenme ver porque parece que se detuvo un momentito la grabación, permítanme. Ya, no, está bien. Em, Porque de lo contrario, cada área trabajaría pues de manera diferenciada y los recursos humanos deben funcionar a la par que la estrategia. Y de esta manera, la ventaja competitiva siempre será la gente, las personas, ¿no? Esto siempre hay que pensar como una integración vertical y horizontal. Vertical que tiene que ver con la empresa y horizontal con el grupo de colaboradores o trabajadores. La integración vertical está integrada por finanzas, la parte comercial, obviamente los recursos humanos y la producción o el servicio, pensando en una empresa como esta, ¿no? Como una universidad es una empresa de servicios, entonces cambiaríamos producción por servicio. Pero en general, la integración vertical tiene que ver con estas áreas que son sumamente importantes porque de ellos depende el desarrollo del trabajo que se esté dando, ¿no? Finanzas, comercial, recursos humanos y producción. Pero la estrategia tiene que estar siempre muy, muy, muy alineada con recursos humanos. Y la integración vertical, acuérdense que he hablado todo este tiempo en que el empleado se vuelve el socio del negocio, o esa es la idea que siempre para que haya mejor productividad, mejor desempeño, debemos entender. O sea, no somos los empleados, somos socios que colaboramos con la empresa, ¿no? Y lo que requiere ¿qué es lo que requiere en el caso del recurso humano, visto desde esta manera? Es que el área de recursos humanos conozca el negocio, su estrategia y su situación en el mercado. O sea, tiene que ser muy realista. ¿Para qué? Para que, fíjense bien, la estrategia del negocio esté en plena comunicación con la estrategia de recursos humanos
y por lo tanto se trabaje en función de esa estrategia general del negocio, cómo se deben dar las relaciones laborales, la calidad de vida laboral, el desarrollo de ese personal y la administración de ese personal. Entonces, si hay un corte y el área de recursos humanos, si no hay un área o no hay un departamento de recursos humanos, por ejemplo, en mi empleo no hay un área de recursos humanos, pero quien nos trata y quien está a cargo de nosotros es dirección académica. Y ella debe tener muy clara cuál es la misión, la visión, la estrategia, en nuestro caso anual de la empresa, para que pueda reflejarse en la relación laboral y en la calidad de vida. Les quiero platicar que, por ejemplo, de este año y medio, año 8 meses que estuvimos en pandemia, al menos el área educativa y otras más, fue de un trabajo tan intenso que ya no nos importaban las horas, o sea, podíamos estar conectadas. Yo llegué a estar conectada con mi trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y parecía que no nos desconectábamos para ir a comer y que no teníamos vida familiar. Fue un desgaste muy especial, ¿no? ¿Qué sucede año 8 meses después? Que al menos ciertos niveles, por ejemplo, la parte de maestros han tenido mínimo 2 semanas seguidas de vacaciones sin que nadie se les moleste, o sea, desconexión total. Y en cambio en el área directiva, este ciclo, o sea, de enero a lo que va ahorita de octubre, nos dieron 5 días hábiles de receso y nunca estuvimos desconectados. Aún en receso, oye, ¿qué ha pasado con el folio de los libros? Entonces ya contestábamos. Entonces, terminó siendo muy desgastante la calidad de vida. Tan desgastante les quiero decir que nos acaban de informar hace 8 días que vamos a poder tomar una semana de vacaciones de aquí a noviembre. O sea, imagínense cómo llegamos un tiempo después. No nos lo dictó el área de recursos humanos, pero sí nuestra directora directa, que en nuestro caso, como tal, es la académica. Ujú. Y esto tiene que ver con el cómo nos estamos desempeñando. O sea, ya hemos dicho que, por ejemplo, nosotros que somos presenciales, no hemos podido tomar el ritmo de lo que fue en el 2018-2019, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado en relaciones, en desarrollo y en obviamente la parte administrativa. Continúo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Para evitar gastos que la dirección no apruebe, el área de recursos humanos trabaja porque no se lea gasto, sino inversión, y que sea, por lo tanto, funcional a la estrategia de negocios. Por ejemplo, necesitamos una capacitación sobre hábitos alimenticios que los perdimos en la pandemia, hábitos saludables. En este momento la empresa dice, no puedo pagar una capacitación. Ok, una conferencia y entra en actualización. No la puedo pagar. Ok, ¿qué prefieres? ¿Pagar seguridad social, incapacidades porque tus empleados están así? Vamos por la capacitación, ¿sí? Ese es el trabajo del área de recursos humanos. ¿Qué se necesita del área de recursos humanos de manera estratégica, ¿no? El que esté a cargo o que funja o que tenga las funciones de gerente de recursos humanos es que tenga todas las herramientas del pensamiento estratégico y que pueda, por lo tanto, alinear su gestión con las demás partes de toda la organización o de toda la empresa. ¿Cuál sería ese plan estratégico? Si lo podemos explicar. Aquí, como podemos ver, está el escenario. Un escenario actual y un escenario a futuro. El escenario actual
con el área de capital humano, pues debe tener muy clara cuál es la misión, lo que se hace día a día, a lo que llega a la empresa. Y el área de capital humano gestiona para que todas esas tareas puedan llegar a cumplir su objetivo a través de un guía, de un líder, que es el mando de los recursos humanos. Y nos va a llevar hacia futuro a cumplir la misión, que esa misión, acuérdense, generalmente se puede dar en 10, 15 años, por ejemplo. Es un escenario de la actualidad a lo futuro. Si pensamos a largo plazo, que ahorita voy a ir explicando estos elementos, si pensamos a largo plazo, hay que pensar sistemáticamente, hay que pensar de manera global y hay que pensar un escenario. De eso parte el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico no es el resolver el problema que está pasando ahorita, aquí. Es pensar que es todo un sistema que puedes pensar de manera integral, o sea, no puedes ver el trabajo por fracciones y por lo tanto dibujar un escenario a futuro. Nos preparamos estratégicamente para resolver, pero fíjense que más para resolver, porque iba a decir para resolver problemas, no, el pensamiento estratégico no parte de problemas, sino de adelantar, de mejorar, de Para evitar. crecer, maestra, ¿no? Exactamente, exactamente. A eso voy. Es muy importante y creo que estamos acostumbrados a resolver diario, diario, diario y no se crece. Es impactante cómo las empresas las que no son estratégicas, tienen que estar pensando y ocupando el tiempo en resolver lo que no se prevé. Y eso no es un pensamiento estratégico. ¿Qué es lo que sí comprende el pensamiento estratégico? Fíjense, hacer un buen diagnóstico o un análisis de cómo estamos frente a los objetivos de la empresa y obviamente hacia la visión. De hacer el diagnóstico, o sea, no podemos pensar en tener ya un plan. O sea, aquí tengo mi plan y las necesidades. Tengo mi plan y no lo voy a poder cumplir porque no vi las necesidades. Entonces, una vez que hago un diagnóstico, que hago un análisis, entonces sí puedo crear un plan. Y con ese plan de trabajo se puede llegar en años y en ciclos a la visión. ¿Qué ha sucedido con muchas empresas que han quebrado? No fueron estratégicas, no previeron, más bien estaban acostumbradas a resolver en el aquí y en el ahora. ¿Cómo es que han resistido varias empresas, y no estoy hablando de grandes empresas, sino pequeñas empresas, los estragos de la pandemia? Porque inclusive tenían acciones A y B. Les voy a decir algo. En plena pandemia, acuérdense que los restaurantes cerraron. No podíamos estar juntos, era un riesgo. Sigue siendo un riesgo, según la OMS el jueves, pero bueno. ¿Qué pasa? Idearon algo diferente. Entrega a domicilio. Subsistieron. ¿Qué idearon? Idearon sacar las mesitas a otro espacio, ¿no? O sea, dejar los espacios cerrados. ¿Y qué significó eso? Pues que hoy en día siguen aquí y ahora. Estoy pensando en empresas grandes. ¿Qué pasa, por ejemplo? Veo que algo están escribiendo en el chat, pero como estoy dando clase. Ya, gracias. Deni, gracias.
¿Qué pasó con los empleos, las empresas más pequeñas, perdón, tipo tienditas de la esquina y demás? Por ejemplo, yo aquí a la vuelta tengo de estas de abarrotes, no esas grandes, Oxxos, y no sé cómo. No, de las tiendas tradicionales de abarrotes, ¿saben qué hicieron? O sea, y es magnífico, ¿no? Anote aquí su pedido y pusieron un pizarroncito. Ya después terminaron con WhatsApp, ¿no? Y entonces preparaban el pedido y lo dejaban en una bolsa afuera. Ya después cuando se fue aperturando, pues ya les funcionó el servicio WhatsApp, entonces no podían ellos entregar a domicilio, pero sí uno podía ir y ya tenían tu pedido. Entonces, eso es prever, ¿no? Esa parte del plan estratégico. Em, ¿De dónde parten, no? Pues decía hace un momento de un diagnóstico. Y el diagnóstico estratégico de recursos humanos implica, por ejemplo, revisar el capital humano actual. ¿Qué es lo que tenemos? Esta es mi realidad de empresa. Me decía, platicamos ayer con la directora académica, que es mi jefa, es la directora, les decía yo, de todos los directores de área. Em, Agarró la prisa. Esa es la realidad, o sea, no vamos a mentir. Y se contrató a una profesora, sí domina el inglés, pero no es para preescolar. ¿Y qué creen? Ya a lo largo de revisar sus estudios, sus psicométricos y demás, pues tiene algunas áreas de desarrollo, de oportunidad. No conseguimos, ahorita llevamos mes y medio buscando otra persona. No se consigue. ¿Qué hago? Pues como está aquí la Lupita en la presentación. Ya con lo que tengo, ver qué falta para alcanzar el perfil deseado. En verdad, no conseguimos maestra bilingüe para preescolar en este momento que acepte el salario que se tiene y las horas, ya no puedo mover el horario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues reviso mi capital humano, veo con qué cuento y con quién cuento, qué le falta a esta persona. Ya vi, seguridad y estrategias para niños con ciertas características. Vamos, equipo de psicopedagogía, a trabajar con la maestra. Se queda un día, una hora cada semana para ayudar a elevar este perfil. Por lo tanto, ¿qué nos lleva? Pues a hacer un diagnóstico de fortalezas y debilidades en cuanto a los recursos humanos con los que contamos. O sea, no voy a idear que tengo esto cuando no lo tengo, porque entonces no voy a llegar a las metas en conjunto con mi empresa. El diagnóstico estratégico de recursos humanos, fíjense bien, me encanta esta palabra, búsquenla después. Da lugar a una reingeniería. La reingeniería iba a implicar a la vez a hacer un análisis de dotación. ¿A qué voy? Voy por partes. Déjenme admitir a Miguel. Listo. Voy por partes. Me quedé en esta parte. El hacer un diagnóstico estratégico en una empresa me va a llevar a un proceso de reingeniería, que es el replanteamiento que hacen todas las empresas o que hacen las empresas para lograr mejoras sustanciales. Es decir, costos, calidad, servicios, rapidez, productividad. O sea, todo lo que me amenaza, la reingeniería lo que hace es replantear procesos. Es una gran herramienta. O sea, el término de reingeniería sí viene siendo una herramienta, un gran recurso de las empresas, porque rediseña lo que les comentaba yo, por ejemplo, en la pandemia. ¿Cómo voy a entregar mis productos? Sí, Delia, adelante. Fíjese, maestra, que de lo que usted está hablando, a veces yo veo las noticias, casi no tengo tiempo, ¿no? Pero Ajá, sí. en medio de la pandemia, le hicieron la entrevista a una persona Ujú, que era un diseñador ujú, creo que de planos y no sé qué otras cosas, ¿no? Que tenía como una imprenta. ajá,
Y lógico, era un negocio grande y tuvo que replantearse cómo iba a trabajar para no despedir a sus empleados. Sí. Y en lugar pues de cerrar, lo que hicieron fue aprovechar estas oportunidades para poder replantar lo que tenían sobre todo en capital humano, ¿no? Y no dejarlo desamparados de una otra forma. Y fue cuando empezaron a hacer caretas, estas caretas acrílicas, estas caretas a través de la pantalla, sí. Entonces, y pues le fue muy bien, ¿no? Porque realmente fue un éxito y pudieron mantener a todo su capital, maestra. Entonces, aquí puede aplicar esto que usted nos está planteando. Así es, esa es la reingeniería, ¿no? Que cambia las amenazas por oportunidades y está dentro de un diagnóstico estratégico, porque la estrategia es, o sea, pensar estratégicamente es adelanto, no me hundo en el problema. Y la reingeniería, así, este ejemplo que tú estás diciendo, implica a la vez algo que se conoce en estos ámbitos como análisis de dotación. El análisis de dotación permite determinar la cantidad de recursos humanos necesarios para cumplir con la demanda. A lo mejor tengo 5 aquí y no los necesito ahí, los necesito acá. A lo mejor me tardo más cuando les pongo los ejemplos, pero les quiero decir, pues porque fue algo que me tocó vivir. Fíjense que el colegio donde estoy no es chiquito, es mediano. En preescolar tenemos muy poquitos niños, tenemos 45. En primaria hay casi 200 niños, o sea, vamos 245. En secundaria sí hay bastantes, casi 200, ya vamos en 3, casi 500. Y en preparatoria tenemos 2, nada más se abrió la preparatoria apenas este año. Entonces, un promedio, vamos a poner, ya me fui muy grande, 480 niños con un personal por sección por lo menos de 12 personas, o sea, 2, 4, 6, por lo menos 40, un personal de 40 o 50 personas. Antes de la pandemia, cada sección tenía una secretaria. Con la pandemia se quedó una. Les quiero decir que hemos sobrevivido. O sea, fíjense, ¿no? El análisis de dotación. Hubo un momento que hubo crisis en mi área porque nada más me quedé con una nana. En esta pandemia, en lo que no iban niños, se despidió a una de las 2 nanas. Me quedo con una nana, pero una nana para trabajar con 45 criaturas, pues es imposible. Entonces llegó un momento que sí lo expuse. A ver, esto es una zona de alto riesgo, el baño. Si no me proporcionan una persona más, no se puede contratar. Necesito que busquemos la característica de otra que pueda entonces suplir a la maestra suplente y que la suplente, que es asistente, se vaya al baño también. Pues, ¿qué creen? Lo logramos. Una serie que veíamos que danzaba, textual, y que de repente había algo para imprimir, un formatito, la única que se quedó, no tenía gran trabajo y se dedicaba al chisme. Pues obviamente, si no tienes trabajo, te comunicas, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que me la traje. Y les quiero decir que yo sobreviví este periodo, sobre todo de marzo a julio, que fue ya la apertura presencial al 100%. Mis compañeros sobrevivieron sin la SECRE, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 2:30 de la tarde, que era cuando más la necesitaba yo. ¿Qué creen? Que sobrevivimos todos. Eso implica hacer un análisis de dotación donde se requiere reubicar al personal para la producción o para el servicio, que les digo que depende del giro de la empresa, ¿no? Y a su vez, este análisis de dotación puede generar algo que en el argot administrativo se conoce como downsizing. Hay muchos términos, ¿no? Hoy en día en estas áreas de la administración. Y si lo traducimos así textual, down es bajar, sizing es tamaño. O sea, por eso se complementa con porque se hace un análisis de dotación donde requiero al personal. Entonces, el downsizing significa reducir el tamaño de la empresa. Hace 8 días
se hizo otra reducción. Fíjense que, ay Dios mío, van a decir, bueno, ¿dónde trabajas? No necesito, pero pasa en las mejores familias pasan. Había un personal de compras, 2 personas en compras, se queda una personal de compras, pero quizá era contadora, pero no, quizá no era el área de compras. Háganme el favor que me compró exactamente los libros que no necesitaba y le decía, por Dios, este, te di el ISBN. ¿Por qué compraste estos? Es que tienen la misma portada. Ya, bueno, después de un año desastroso, el viernes hace 8 días le dan las gracias. Y siempre hacía como que trabajo con la persona que está en caja. Pues la que está en caja ahora se está encargando también de compras. Y les quiero decir que sobrevivimos muy bien esta semana, donde caja atiende cuando llegue la familia a pagar, que tienen horarios como muy especiales. Entre las 7:30 de la mañana y las 9 de la mañana están pagando, o hacia la 1:30 de la tarde y las 3. Ese otro tiempo se ha dedicado a la parte y a la sección de compras. ¿Y qué creen? Hemos reducido costos, se creó una estructura más eficaz, o sea, no hay tiempo para otra cosa más que para el trabajo, ¿no? Se eliminan puestos de trabajo que no rinden valor o aportan a la empresa, no son imprescindibles, nadie lo somos, y se reduce la burocracia y se logra la eficiencia. Y lo hemos comprobado porque decía esa área, se va la de compras, ¿qué vamos a hacer? Pues a la fe, y yo creo que ya no van a poner nadie en compras, ¿eh? Porque el personal de caja, que es una sola persona, tiene entre las 9:30 de la mañana y la 1 de la tarde tiempo para revisar varias cosas. Entonces, este diagnóstico estratégico da lugar a una opción de desarrollo, o sea, se pasa de amenaza a oportunidad y es una opción de desarrollo del recurso humano, propiamente al capital humano con el que cuento y puedo alcanzar el perfil deseado. O sea, les quiero decir que nos redujimos más, o sea, hay un eh, salario menos. Ese salario se puede pagar, si se pagaba, no sé, 12,000 pesos al mes, discúlpenme, que venga la capacitación, a lo mejor el conferencista me va a cobrar 5,000 pesos, pues ya tengo para casi 3 conferencias de actualización. Uh-huh. Nos podemos hacer varias preguntas. Uh-huh. ¿Cómo se puede diagnosticar de manera más certera, eficiente y responsable sobre el capital humano actual? Para que no caigamos en injusticias o en errores. ¿Qué herramientas podemos usar? Que sean del área de recursos humanos y no de otras áreas, porque lo solemos hacer. Generalmente nos podemos anticipar por el diagnóstico y decir de qué manera podemos aplicarlas. ¿Cuáles serían esas herramientas a las que estoy haciendo referencia en un diagnóstico? Uno, inventario de recursos humanos, o sea, ¿quién está y qué hace? Una encuesta sobre el clima laboral, cómo nos sentimos, cómo estamos interactuando. Una descripción, una evaluación de puestos. A lo mejor acaban de hacer su descripción pero ahora, ¿estamos quienes debemos estar en donde estamos? Revisar las remuneraciones. Esto es muy importante. Ahí les va otro chisme, ¿no? Cercano. Ja, ja, ja. Y se los digo con toda la confianza, ¿no? Porque es un ejemplo. Al cierre del ciclo pasado, espera, cuando yo acepto el puesto de dirección de preescolar, yo estaba en un puesto más bien como de vinculación. Mi puesto pues tenía un determinado salario. Cuando me dicen que si me interesaba, o sea, me interesaba el puesto por desarrollo y también obviamente por el salario, no les voy a decir que no, porque yo decía, me mueven de puesto, es una dirección, voy a ganar, porque yo sí sabía en el puesto en que estaba, yo sí sabía cuánto ganaban los directores. Pues pasó un mes y a mi jefa le digo, oye, mi salario sigue igual. Ah, no, es que en el de preescolar no había aumento. O sea, siempre, bueno, tú ganabas tanto y ahora nada más fueron 1,000 pesos más. Así se paga el director de preescolar. Ay, no, no. O sea, yo dije, de haber sabido, me quedo en el puesto que estaba
ganando 1,000 pesos menos, pero con menos responsabilidades, porque aquí es firmar como directora técnica. Cualquier cosa que pase ante SEP o ante la delegación, voy yo, ¿no? Cualquier situación de accidente son niños menores de 5 años, ¿sí me entienden? O sea, esa parte. Y entonces me dice, es que así estaba y quizá nunca lo platicamos, ¿no? Entonces dije, bueno, después de analizar, después de que se me pasó el coraje, dije, bueno, me interesa el área, sigo, ¿no? Debe haber alguna manera de compensar. Y dije, bueno, yo sigo trabajando en otras áreas, y, por ejemplo, aquí, ¿no? En Innova, parece bien. Pero el cierre del ciclo pasado, cuando viene la rendición de cuentas, vienen las críticas. Es que tú pudiste A, B, C, D. Ya terminan de decirme y entonces sí digo, a ver, estoy haciendo lo mejor posible con un salario que no va en función de lo que se está solicitando en este puesto, porque si ustedes me dicen, ¿no? Ah, porque me preguntaron, ¿y por qué estás hasta estudiando? Porque seguramente ese estudio te está quitando concentración. A ver, estoy estudiando para tener en breve un mejor salario. Si yo doy mis clases con un mejor grado académico, pues obviamente me van a pagar mejor. Y soy muy responsable, yo no estoy, o sea, el hecho de que estudie no significa que en lugar de estar trabajando en la mañana estoy estudiando, para eso son las noches, ¿no? Entonces dije, ¿saben qué? No llego a ese nivel que ustedes requieren, es 30 de junio, hoy termina mi relación laboral, termino hasta el 30 de julio, en el sentido de lo que se busca, se hace el pase, ¿no? Todos amigos cordiales, y entonces a las 24 horas me llaman y me dicen que me van a aumentar un 21% de mi salario. Pues obviamente cuando revisan mi salario, las exigencias, pues me están exigiendo y yo estoy dando porque me gusta el área, pero no es lo justo, o sea, dentro de esta estructura de remuneraciones. Y ahorita no crean que estoy hasta acá de pensando, híjole, me aumentaron el 20%. No, me aumentaron el 20% que era el salario que me correspondería, ¿no? Originalmente, y el 1% que fue el aumento por año. Durante 3 años no se aumentó nada. Y además, otra herramienta debe ser la evaluación del potencial. O sea, tengo una compañera que es directora, tiene mucha experiencia y mucho cariño por el colegio, pero no tiene el nivel de estudios que yo tengo. No ha terminado la licenciatura. ¿Sí me entienden? O sea, ¿cómo es tan importante tener un diagnóstico? Y a lo mejor yo puedo quedarme con el salario anterior, regresando al área que yo estaba, y a mí no me pasa nada, ¿eh? O sea, arriba, abajo, esas cosas conmigo ya no van, pero estás a gusto y vas a ser más productivo. Entonces, obviamente, se requiere un diagnóstico de este tipo y hacer un inventario. ¿Quién es quién en la empresa? ¿Cómo trabajamos sin saber quiénes somos? Eh, ¿Qué información tienen de nosotros? Por ejemplo, desde que ya estudié, de que ya hice mi examen profesional de doctorado, que ya hice un diplomado que la señora de mantenimiento terminó la prepa, por ejemplo. O sea, eso es muy importante en la empresa, ¿no? El inventario. Hay empresas en las cuales hay poca información. Se desmaya el empleado y no sabe ni a quién llamarle, por ejemplo, sus documentos, identificaciones, puestos, su historial. A lo mejor no estudió esta licenciatura, pero la experiencia y su historial ha dado cabida a que pueda tener éxito en esta otra área. Adelante. Y también algo que es muy importante dentro de esta parte del diagnóstico son los datos facultativos, es decir, expectativas del colaborador. Si él se reconoce con un autodiagnóstico en fortalezas y debilidades, porque yo puedo creer que soy la dueña del paraíso. Ya me di cuenta que a lo mejor, porque yo soy muy buena para dar clases, ajá, pero a lo mejor para la parte de estar al frente en un acto académico, un acto cívico, no se me da, o sea, honores a la bandera no se me da. ¿Por qué me ponen ahí? Y yo puedo creérmelo y sigo ahí. Alguien decía, enfermó la que está en la vialidad y que usa micrófono y que tiene que hablar como si fuera personaje de radio, y ponen a la maestra que no le gusta y que pase la familia Pérez, pase la familia Paz, y todos así como, ¿qué es esto, no?
¿Qué te pasa? ¿Por qué no le das así con el toque de, porque no me gusta, odio mi voz? Ayer ya estaba alguien que le encanta y hasta pone carita feliz, ¿no? Okey. Y también es reconocerse, sí puedo estar y no puedo estar ahí. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? A la mejor en actividades, por ejemplo, de Navidad, ay, estamos pensando, ¿no? Los jefes muy a gusto. Sí, vamos a ir a este lugar donde hay baile. ¿Y qué tal si a la mitad de mis empleados lo que menos les interesa es el baile? Ujú. ¿Y cómo se contribuye con estas características a la misión, a la visión y a los valores de la empresa? ¿Cuál es la utilidad de hacer este inventario, de hacer este diagnóstico? Tener una estadística. Miren, la estadística a veces, ay, es muy fría en nuestras áreas, ¿no? Más humanas. No, pero es estadística. Tengo 30% de empleados que no tienen preparatoria. ¿Cómo no quiero que haya chisme si no los pongo a estudiar? Si no les doy cabida en el espacio donde puedan desarrollarse. Y además les traigo el conferencista que habla en inglés, o sea, a ver, por favor, ¿qué significa eso? Ese es un mapeo del recurso humano. Si sé que el 30% de mi apoyo es de mantenimiento y no terminaron la prepa, yo les ofrezco el espacio para una prepa abierta y quien se quiera superar adelante. Y eso me va a dar en consecuencia pronto un profesionista. Y ese profesionista después va a por el ese encaje, cariño, que se da con la empresa, otros frutos y otros beneficios. Entonces es muy importante determinar los perfiles con sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué me interesa el clima laboral? A ver cómo me siento. A lo mejor no aporto y, ay, sí, este sí tiene el nivel de estudios. Este, él está en el lugar donde debe de estar, pero a lo mejor ese él no se siente a gusto en la empresa y está metiendo o está informando y generando otros canales. Hay que revisar. Hay que revisar también, encuestar la gestión anterior de recursos humanos. Em, ¿Qué se hizo bien? ¿Qué retomo? ¿Qué ya no debo de hacer? Dice por ahí este dicho, si sale mal, no matar al mensajero, sino generar planes de mejora, ¿sí? O sea, eso es bien, bien importante. ¿Cuáles serían los temas en una encuesta que nos interesaría, ¿no? En las diferentes áreas. Em, Capacitación, plan de carrera, evaluación de desempeño, relaciones directas con los jefes, representaciones sindicales, remuneraciones, beneficios, ambiente de trabajo, prevención, prestigio de la empresa, empowerment, participación. ¿Cuáles son como los requisitos clave? Que dé confianza, ¿no? Anonimato garantizado, sin temas tabú, lenguaje sencillo, alejado de situaciones límite. ¿Qué pasaría si? O sea, a ver, espera, para que te contesten la realidad. Y comunicar que de esa información que solicitaste va a haber un plan, porque si no, la siguiente encuesta, si no se hizo nada y no sirvió para nada, va a servir para lo mismo, ¿no? No va a ayudar. Con esto va a haber una utilidad del diagnóstico y se va a trabajar por prioridades. Ujú. Va a permitir valorar los puestos, saber qué hace cada uno, identificar errores por ineficiencias, tareas duplicadas, retrabajos, mala asignación de tiempos. Podemos reorganizar el organigrama y el manual de funciones y tener una estructura de remuneraciones más equitativas. ¿Qué va a favorecer esta valoración de puestos? Pues que haya claves en la aplicación, relevos, em, ponderaciones, jerarquías, nuevas estructuras salariales. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con las remuneraciones? Que es un tema álgido, pero sí les quiero decir que en el área de recursos humanos es un tema importante. Que haya equidad interna. Todos terminamos enterándonos cuánto ganamos, ¿no? Entonces vendrían preguntas, ¿por qué yo qué hago aquí? ¿No? Equidad horizontal y vertical,
¿Y cómo se tiene que reorganizar? ¿Va a ser por títulos, grados, experiencia, antigüedad? Hay quien gana más por antigüedad, ¿no? Esto nos va a poder poner orden a funciones, tareas y responsabilidades y hacer un plan adecuado y evitarnos problemas. Bueno, toda esta parte sobre remuneraciones. Ah, ¿saben qué es muy importante para el capital humano? Y aquí sí me quedo, las compensaciones. Las fijas, por ejemplo, por puntualidad, y las variables. ¿Qué plus hiciste esta semana en esta área de trabajo? Pues va una compensación variable y eso motiva a los demás empleados a querer estar, ¿no? A buscar beneficios no remunerativos, diploma, PIN, vales, eh, que hay un plan de beneficios finalmente para el que nos está dando y recreando a la empresa. Con esto nos va a permitir saber hasta dónde podemos llegar cada uno, qué competencias tenemos y si ese alto potencial coincide con el proyecto personal, con las competencias personales y con el perfil deseado de la empresa. Entonces voy a tener un empleado más cercano a lo que yo quiero. Hay muchas formas de evaluar este potencial. Desde el jefe directo, así vámonos, empresas pequeñas, jefe directo, relaciones humanas, consultores, hasta un centro de asesoría. Esos son ya de las empresas enormes, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ir concluyendo sobre la utilidad del diagnóstico estratégico en el área de recursos humanos? Que si sabemos quién es quién, cómo se siente cada uno, qué hace cada uno, cuán justa y competitiva es tu remuneración, con qué talentos contamos, entonces, es así como el sí, entonces podremos determinar un área de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los recursos humanos y determinar planes de selección y capacitación y desarrollo del personal, que es ahí donde entra también el psicólogo. En todo el proceso de selección, en el proceso de capacitación y el de seguimiento y acompañamiento, ahí está el psicólogo en las empresas. En determinar acciones para mejorar el clima laboral y prevenir conflictos. Ahí está también el actuar del psicólogo en las empresas. Mejorar qué estrategias, qué actividades para mejorar el clima laboral. Y finalmente coadyuvar para definir un plan estratégico de recursos humanos que lleve al éxito de la empresa. Esa es la importancia de un diagnóstico estratégico. Esa es como la parte más importante que debemos considerar en el área de recursos humanos. ¿Qué vamos a hacer en plataforma? Bueno, ya saben, a mí en estas áreas de los recursos humanos, creo que lo que me da información de cómo han entendido ustedes la situación es con un caso, con un estudio de caso, un caso que se presenta y que van ustedes a ir anotando como respuesta en ese caso específico, como haciendo una simulación de lo que convendría a esa área de recursos humanos en la parte del diagnóstico. Eso es lo que van a tener de actividad en esta semana y les voy mencionando y recordando que ya a estas alturas del módulo es importante que vayan poniéndose al día. Voy a revisar hoy si hay alguna, me acuerdo que algunas de las actividades hoy o mañana se cerraban, que era el tiempo que había extendido. Si veo que faltan algunos más, pues les pongo la fecha límite que sería el próximo viernes para que no se les junte al final. Más que examen, o sea, también más que examen voy a hacer como la entrega de un proyecto, pero no va a ser un proyecto así enorme, sino una gran reflexión del trabajo del psicólogo en esta área tan importante del recurso humano. E igual lo voy a trabajar, lo voy a exponer la próxima semana y van a tener toda una semana para responder. Eso es lo que van a hacer
para que ustedes sepan que no es un examen como tal. El examen, o sea, las preguntas base, lo hago en un ejercicio la próxima semana y pueden abrir y revisar el material como quieran, pero la actividad de cierre es un proyecto final que les voy a presentar la próxima semana y van a tener toda la semana para desarrollar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los que deban alguna actividad, váyanse poniendo al día. ¿De acuerdo? Voy a tener la grabación de todas maneras.